6 de la autopista nacional, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santi Espíritus. De ahí el reforzamiento en el punto de control sanitario, en el cual quedan registrados el origen y destino de todos los vehículos que entran a la provincia. Aquí están entrando principalmente de Santa Clara, Habana, privados, y los carros de carga que vienen a dejar las mercancías aquí en la provincia. Las personas brindan el apoyo, la documentación, hasta ahora no hay ninguna incidencia. El pesquisaje es una cosa indispensable en estos momentos de la COVID, precisamente porque estos son los filtros de las carreteras. Depende mucho de la gran medida del trabajo que se haga aquí, que se detecte cada tiempo el trasiego de personal contagiado con la COVID de una provincia a otra. Existe un protocolo de bioseguridad establecido ante la presencia de algún chofer o pasajero con síntomas febriles o sospechas de padecer la enfermedad. Tenemos aquí habilitado un teléfono móvil con los diferentes contactos a los que debemos de llamar para que ellos le den la solución de ese paciente que tiene una temperatura alta. Pero que hasta este minuto no Hasta este momento no hemos tenido ningún caso de pacientes con la temperatura alta que haya tenido que activar el protocolo, no. Una vez más, los jóvenes son protagonistas de la batalla de todo un país contra la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los próximos minutos les contamos cuáles son las fases por las que transita un candidato hasta su registro como vacuna. Y también cómo logran acortarse los tiempos durante la emergencia sanitaria. Más adelante en nuestra emisión. Continuamos ahora con otros temas. El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas resalta la participación de los jóvenes en tareas priorizadas del país, como la producción de alimentos, la distribución de medicamentos y la construcción de viviendas. Los jóvenes son parte activa en la consolidación de la sociedad cubana. En estos momentos complejos en que se convive con la pandemia de la COVID-19, se sumaron al desempeño de tareas prioritarias donde aportan soluciones y se convierten en ejército imprescindible. Desde la propia vinculación de nuestros estudiantes y jóvenes a las zonas rojas, al enfrentamiento directo a la pandemia y a todos los polos productivos que se han creado en el país, donde los jóvenes también todas las semanas son protagonistas. Vemos en ellos las ansias y las ganas de seguir haciendo y de, por supuesto, seguir siendo protagonistas de todas las acciones y todas las cosas y todos los cambios también que nuestro país está llevando a cabo. El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas organiza capacitaciones en cada municipio del país para preparar a la vanguardia de las nuevas generaciones en el control de la legalidad y contribuir a la correcta implementación de la tarea de ordenamiento monetario. Que le permita conocer hasta dónde los precios están topados, conocer los elementos que nos permitan también ir a conversar con los productores, con los vendedores, para poder también buscar que esa inconformidad que nuestro pueblo pueda tener en cuanto a la subida de los precios no sea lo que golpee y lo que perjudique la implementación de la tarea de ordenamiento. Desde sus puestos de estudio, trabajo o vinculados a las más de 13 actividades relacionadas con la salud pública, la producción de alimentos y la construcción de viviendas, mantienen en alto la bandera del deber con la patria como herederos del legado heroico del pueblo de Cuba. Cómo los jóvenes podemos seguir incorporándonos a la estrategia política y social, económica y social de cada uno de los territorios, y se trazaron líneas específicas en las cuales los jóvenes tendremos que seguir haciendo. Es por eso que también el Buró Nacional se estará también incorporando a cada una de estas tareas, sobre todo para ver cómo la están implementando. La máxima dirección de la organización juvenil realiza intercambios con jóvenes de todo el país para conocer sus inquietudes y motivaciones, así como debatir sobre los retos de la organización en la actual coyuntura. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia hasta este minuto en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, considera inadmisibles los intentos para postergar las elecciones en su país y enfatiza que la medida busca obstaculizar la vuelta del correísmo al poder. Recordemos que Ecuador entra en la recta final de cara a las elecciones del 7 de febrero. Según los sondeos, el favorito para ganar es Andrés Arauz, cuya fórmula es apoyada por el propio Correa. Sin embargo, el exmandatario mostró su preocupación sobre las maniobras para impedir las elecciones. Rafael Correa acusó al presidente Lenín Moreno por su gestión de la crisis económica y por la incapacidad de lidiar con la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.
En México, las autoridades de Tamaulipas detuvieron a 12 policías involucrados en la masacre de 19 personas, la mayoría guatemaltecos que se dirigían hacia los Estados Unidos. Estos oficiales están acusados de homicidio calificado y abuso de autoridad, entre otros cargos. El estado de Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, es la ruta más corta para llegar hacia Estados Unidos desde el sur, pero es peligrosa por la presencia de bandas que secuestran, extorsionan y asesinan a migrantes. México atraviesa una ola de violencia ligada al crimen organizado, especialmente cárteles de las drogas que se disputan las rutas hacia Norteamérica. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revertido varias medidas de la anterior administración en temas migratorios. Según Patricio Zamorano, codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Biden sabe que la imagen de Estados Unidos resultó fuertemente afectada por la política de Donald Trump de separar a las familias y de poner a los niños en jaulas. Veamos. La imagen de los Estados Unidos fue fuertemente afectada por esta política de Donald Trump de separar a las familias y de poner a niños en jaulas. Hay que recordar que esas fotos dieron la vuelta al mundo, entonces Joe Biden está intentando solucionar una mancha, como él mismo la llamó, al prestigio de los Estados Unidos y una violación, la verdad, bastante fuerte a los derechos humanos de esas familias. Hay que recordar que existen todavía más de 600 niños, aunque no está la cifra concreta, pero se habla de 600 niños que están separados de sus padres, así que es un tema humanitario muy fuerte, muy doloroso para la gente sensible de este país. Así que esperamos que estas medidas puedan solucionar de una cierta forma todo este drama que hay con el tema de la inmigración en los Estados Unidos, donde no hay una ley concreta que lo aborde de una manera íntegra, ¿no? También de Estados Unidos supimos que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, despidió a cientos de miembros de 42 juntas asesoras del Pentágono, varios de los cuales asumieron el cargo en los últimos días de la administración del presidente Donald Trump. Programada para completarse en junio, la revisión volvería a enfocar los esfuerzos de los comités para alinearse con las prioridades estratégicas más urgentes y la estrategia de defensa nacional, según el nuevo jefe del Pentágono. La medida se produce después de que el expresidente se apresurara a realizar una serie de nombramientos de último minuto en las juntas antes de que terminara su mandato el 20 de enero, incluidas personas leales a la administración Trump. En otros temas, un equipo de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que fue enviado a China para investigar los orígenes del coronavirus, afirma estar realmente progresando. Aseguran que obtuvieron datos que nadie ha visto antes y hasta el momento no descartan por completo la posibilidad de que el SARS-CoV-2 escapara de un laboratorio, según afirmó uno de los miembros del grupo en una entrevista con Sky News. Los expertos llegaron este miércoles al Instituto de Virología de Wuhan, que cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con coronavirus. A principios de la pandemia, el entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó al instituto de dejar salir el virus, lo cual fue negado por Beijing. Estas acusaciones aún no se han probado. Y al ejército de Myanmar, que se encuentra en el poder desde que el pasado lunes asumió el control del Estado, presentó este miércoles cargos penales contra la lideresa nacional Aung San Suu Kyi. La acusan de violar una ley de importación y exportación y culpan también al despuesto presidente del país, Win Myint, por saltarse las restricciones anti-COVID-19. La oficialmente consejera del Estado del Gobierno, Suu Kyi, quien permanece en arresto domiciliario desde el lunes, es acusada desde que se encontró en su vivienda un aparato de rastreo telefónico cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército. En ese contexto, ciudadanos de Myanmar se movilizan y se multiplican los llamamientos a la desobediencia en rechazo a la asunción del poder por el ejército. Médicos y trabajadores sanitarios lideran las convocatorias que se sienten apoyadas por la exhortación de Estados Unidos a que los militares restituyan el poder democrático. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos amanecido con un ambiente muy frío en casi todo el territorio nacional. Tenemos una masa de aire de origen continental seco y estable que domina el territorio nacional. Todavía continúa llegando aire frío desde el continente sobre gran parte del archipiélago. La pasada madrugada, la que terminó esta mañana, ha sido la más fría de la actual temporada invernal. Fíjense que 22 estaciones han reportado temperatura mínima por debajo de 10 grados, notablemente fría. La más baja
Playa Girón 5,0 grados Celsius, pero también tenemos en el oriente del país, en Veguitas, Granma, un resultado o una mínima de 8,8 grados Celsius que pudiera resultar récord para un mes de febrero en esta estación meteorológica. La masa de aire continuará sobre nosotros, por eso la tarde también será fría en casi todo el territorio nacional. La probabilidad de lluvia muy baja en todo el país. Vamos a tener algunos nublados sobre el occidente, principalmente costa norte, el resto del territorio nacional, con una disminución total de la nubosidad, baja probabilidad de lluvia, así que la noche con muy poca nubosidad y entonces las temperaturas máximas serán frías. Fíjense que los valores estarán entre 22 y hasta 24 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro del país, superiores en el oriente, pero no tan superiores, llegarán hasta 27, 28 grados Celsius en Guantánamo y desde el final de la tarde bajando nuevamente la temperatura. Será una noche fría con temperaturas en el entorno, fíjense, de 13 y 15 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro, algo superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 21 grados en Santiago de Cuba. Los vientos continúan soplando del noroeste al norte, por eso el aire frío continúa llegando a todo el territorio nacional, velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, y en el mar todavía tendremos algo de oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, condiciones invernales para gran parte del archipiélago, baja probabilidad de lluvia y temperaturas frías durante esta tarde y hacia el anochecer. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Una donación de equipamiento e insumos médicos enviados por organizaciones de Canadá llegó este martes al puerto del Mariel para ayudar a Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. El contenedor partió el 25 de enero con una carga valorada en $586.323 canadienses, lo cual supera la meta inicial del envío. La Asociación Juan Gualberto Gómez de Cubanos Residentes en Toronto, organizaciones de solidaridad, instituciones canadienses y personas a título individual organizaron el proyecto Sí por Cuba desde el 3 de septiembre de 2020 para enviar insumos médicos ante la pandemia de la COVID-19 y en medio del bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba. Los protocolos de investigación por los que hoy transitan los 4 candidatos vacunales cubanos son supervisados por el Centro Coordinador de Ensayos Clínicos, la entidad que garantiza el cumplimiento riguroso de las fases y los procesos que cada una de ellas llevan muy implícitos. 3 son las fases por las que deben transitar Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Mambisa antes de convertirse en vacunas. La fase 1, desarrollo de un medicamento, que es la primera exposición que sufren las personas que participan en un estudio, se involucra una pequeña muestra de sujetos, el mínimo de sujetos posible. Y en esta fase se buscan las primeras evidencias de seguridad y de efecto del tratamiento. En la fase 2 ya se incluye a un mayor número de sujetos que en la fase 1 y además se flexibilizan los criterios para la selección de los sujetos de manera que se puedan incluir personas con diferentes comorbilidades que puedan estar compensadas. Con un estudio de fase 3, que es una población todavía de sujetos incluidos todavía mucho más amplia, mucho más heterogénea, entonces se estarían acercando los resultados a lo que ocurriría en condiciones de práctica médica habitual. Una vez registradas, la investigación continúa. En esta fase 4, igual se evalúa todo lo que pueda ocurrir en términos de seguridad del producto y se confirma la efectividad de los tratamientos, porque es en mucha mayor cantidad de pacientes. Se estudian eventos adversos a largo plazo, se estudian nuevas poblaciones que no fueron estudiadas en fases anteriores y se puede incluso buscar nuevas indicaciones para los medicamentos que ya tienen registro sanitario. El cumplimiento riguroso de cada uno de esos procesos garantizará el futuro registro de un producto nacido dentro de las urgencias que impone una pandemia. En el caso de los productos emergentes, es muy válido que se disminuya en esta medida el tiempo necesario, puesto que parte de productos que ya de alguna manera han sido desarrollados en otras indicaciones y que bajo el conocimiento que se tiene existe la evidencia de por sus características farmacológicas pueden ser empleados en una nueva indicación como es la que produce el fenómeno de la emergencia. En este caso, por ejemplo, el caso de la COVID.
La experiencia de casi 30 años de los especialistas e investigadores vinculados al Centro Coordinador de Ensayos Clínicos es garantía para una investigación cuyos esperados resultados permitirán contrarrestar los efectos de un virus que todos los días se cobra la vida de miles de personas en el mundo. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el reportaje que acabamos de ver, Diana, pues nos sirve de magnífico preámbulo para este segmento de opinión, que hoy se va a enfocar precisamente en los tiempos que demanda la ciencia para obtener una vacuna. Así es. Lo cierto es, Froilán, que son muchas las personas que quisieran apurar este proceso en su afán de solucionar evidentemente un problema sanitario global. Pero el periodista Abdiel Bermúdez defiende la idea de que la ciencia no es mágica y lleva su tiempo. Vamos a conocer entonces los comentarios y las opiniones de Abdiel sobre este tema. Buenas tardes, colega. Así mismo es. Saludos, amigos. La vacuna es el sueño de todos. Yo diría más bien que la esperanza, la máxima aspiración, lo confirman los posts replicados en internet, el hincapié de los medios de prensa y las opiniones en la calle cuando uno hace la misma pregunta: ¿cuál es la solución para la COVID-19? Y casi todo el mundo responde: la vacuna. Pero no es tan sencillo. Una vacuna demora cerca de 10 años en concretarse. Son muchos los procesos implicados en obtener la solución a un problema de salud y envasarla en un bulbo de este tamaño. Parece increíble que en un frasco así esté la salvación a la que no pudieron llegar los más de 2 millones de personas que la COVID-19 ya arrancó de este mundo. Y Cuba no es la excepción. Vamos a dar algunos datos para así evidenciarlo. Que en enero, solo en enero, hayan fallecido 70 personas por COVID-19, significa que murieron 7 más que en todo el segundo semestre del año 2020. Otro dato, que en enero, fíjense, solo en enero se hayan diagnosticado 15.536 casos positivos, significa que se confirmaron 3.030 más que durante toda la pandemia en el año 2020. Y febrero anda con un récord negativo incluido de 1.044 confirmados días atrás, que a todos nos estremeció. Las imágenes publicadas anoche en la emisión estelar con recién nacidos en incubadoras positivos a la COVID-19 no hacen otra cosa que validar la magnitud de este rebrote que a muchos nos pone los pelos de punta, que ha hecho redoblar el sacrificio del personal médico y ha desvelado a los científicos en la búsqueda de una fórmula salvadora. Y yo quiero centrarme justamente en este tema porque en los últimos días vino pocos comentarios en redes sociales apostando por la aplicación prematura de los candidatos vacunales cubanos. ¿Qué son eso? Candidatos. No son vacunas aún. Y hay quienes dicen que si ya algunas personas han sido vacunadas, que si el ensayo clínico ha sido bueno, que si hasta ahora los efectos adversos son menores, entonces lo ideal es producir la vacuna y ya, para inmunizarnos. Pero pensarlo así, amigos, es creer que la ciencia es magia, y no lo es. Es creer que chasqueando los dedos el coronavirus se va a bolina, y ya sabemos que eso no es verdad. Lo que se ha avanzado en Cuba tiene que ver con razones muy específicas que resumió la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, en el programa Palabra Precisa de la televisión cubana hace unas semanas. Vamos a recordar las causas que han determinado el salto cubano en voz de esta especialista. Primero, porque Cuba tenía creadas las capacidades científicas y tecnológicas para desarrollar estos candidatos vacunales. Segundo, a mi juicio, porque ha habido una alianza estratégica entre nuestras instituciones científicas que nos ha permitido que nos complementemos nuestras capacidades. Y que si nosotros como institución no tenemos una capacidad y otro la tiene, vayamos allá a buscarla y no perdamos tiempo nosotros en desarrollarla. Eso ha sido estratégico. En tercer lugar, que hemos concebido los 4 candidatos vacunales basados en plataformas tecnológicas. ¿Qué significa eso? Que tenemos precedentes de vacunas similares en el país. Por tanto, tenemos más seguridad en que el éxito será más probable. Y en cuarto lugar, es que los mecanismos regulatorios, que es justamente lo que permite que podamos avanzar de una fase a la otra ante la emergencia de la COVID, se han flexibilizado. Y lo que antes había que hacer en un año nos lo han permitido hacer en 2 meses, en 3 meses. Y por eso hemos avanzado rápido.
Así lo resumió el especialista de una manera magistral. De hecho, podríamos decir que esto también se lo debemos en buena medida a Fidel. Y ella lo decía de ese modo para decirnos que la ciencia cubana, como la ciencia mundial, han abreviado los pasos establecidos en sus propios manuales para hacerle frente a esta pandemia. Pero todo tiene un límite, y ese límite, lo saben los científicos, también hay que respetarlo. De hecho, un buen amigo microbiólogo publicó en Facebook hace unos días que aplicar una vacuna sin haber completado las etapas mínimas indispensables para conocer su perfil de seguridad y eficacia solo conseguiría, por ejemplo, exponernos a reacciones adversas graves y por tanto arriesgar la salud de millones de personas sanas a las que se les aplicó la dosis correspondiente. En caso de baja eficacia, su aplicación masiva causaría un efecto contrario al deseado. De hecho, potenciaría los contagios, pues crearía una falsa sensación de protección. Además, echaría por tierra el trabajo de meses. Se sabe que cada etapa es necesaria para corregir fallos y optimizar variables como la formulación, las dosis, los esquemas de inmunización. Y a su vez, este error impactaría negativamente en la confianza de la gente, pues podría disminuir el apoyo a la vacunación en la sociedad. Nadie quiere que eso pase. La aplicación prematura de los candidatos vacunales no está bajo análisis y no es un capricho de la ciencia y mucho menos de los científicos. De hecho, hoy sabemos que cerca de 60 países han iniciado la vacunación contra la COVID-19 y millones de dosis han sido administradas, la mayoría en países ricos, algo de lo que se duele o se lamenta la propia Organización Mundial de la Salud, conocedora de que es preciso vacunar a millones de personas en todo el mundo y no hay vacunas suficientes para todos. Esa realidad justifica el propósito del Estado cubano de tener una vacuna propia. La apuesta por la soberanía en ese campo es de una urgencia total y los que no lo comprenden, al calor de la tensa situación epidemiológica del país, se preguntan por qué no compramos vacunas para ir adelantando e inquieren además si no es más costoso el gasto actual que comprar un lote de vacunas como la rusa, la Sputnik V. Y es absolutamente legítima esa preocupación. Pero cuestionar la decisión cubana sin tener en cuenta otros elementos como indicadores económicos y conciencia clara de lo que avanzan nuestros científicos, aún en medio de las restricciones de siempre que conocemos todos, no es saludable y tampoco me parece justo. Cada decisión estatal y gubernamental toma en cuenta el escenario epidemiológico y escucha sobre todo la voz de la ciencia. Después evalúa en equipo la mejor decisión que siempre pone su mirada también donde en el pueblo. Es así, a grandes rasgos, como han estado ocurriendo las cosas en estos meses tan duros para todos nosotros. Y todos queremos ser vacunados, no solo los que dieron el paso al frente como voluntarios, ni los que quisieran hacerlo pero no han podido porque este examen de la ciencia no es un vengan todos, hay que entenderlo, lleva estudio, lleva análisis y lleva tiempo. Por eso vale insistir en que las vacunas no van a ser la solución definitiva e inmediata para nosotros. Tampoco lo será para el mundo. Apenas estamos dando pasos importantes, pero pasos al fin y al cabo. Y todavía se trata de intentar frenar los contagios con las medidas que conocemos. Usar bien el nasobuco, evitar aglomeraciones y locales cerrados, mantener el distanciamiento físico, desinfectar superficies y sobre todo ser responsables, pero también cuidadosos, porque el virus está en cualquier parte. Yo les muestro otra vez las imágenes de la sala de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Naval de La Habana. Son neonatos con COVID-19. No tienen culpa de haberse contagiado. En Cuba, de hecho, ya suman cerca de 3.000 los casos diagnosticados en edad pediátrica. La letalidad es baja, pero puede ser mortal. Y las secuelas quedan. Y ahora mismo, para ellos, ni siquiera hay una vacuna a considerar, porque en el mundo no existe aún ninguna vacuna probada para su uso en niños y adolescentes. Ninguna hasta que no reciba la evaluación correspondiente. Y eso, ya lo dije, amigos míos, lleva su tiempo. La ciencia lleva tiempo. Es todo por hoy, pero volveré en otro momento, estoy seguro, y cuento con sus criterios para pensar juntos el país que queremos. Un saludo reiterado para todos.
Muchas gracias, Abdiel, por tus opiniones y tu comentario bien apropiado para la circunstancia actual por la que está atravesando el país. Y qué bueno que la población tenga confianza en esas vacunas que están todavía por confirmarse. Habla también de la confianza que hay en nuestro país y de la cultura que ha adquirido nuestra población a partir de la explicación constante de los resultados científicos de Cuba y del mundo. Qué bueno que así sea. Pero entre tanto aparece la vacuna. Es bueno repasar cómo va la COVID por nuestro país. Vamos ahora hasta Santiago de Cuba. Allí continúa en pico epidémico y las autoridades del territorio refuerzan el control y la vigilancia epidemiológica para detener las cadenas de contagios y proteger la vida de personas vulnerables. Desde ese territorio, la periodista Bárbara de Astrobajo actualiza la situación. Bárbara, adelante. Saludos igualmente a ustedes en el estudio y las gracias una vez más por este enlace con la provincia de Santiago de Cuba, territorio que se mantiene en fase de transmisión autóctona limitada, dado el incremento de los casos confirmados con la COVID-19. Las autoridades de la provincia de higiene, de epidemiología, de salud pública, además de otros sectores, refuerzan la vigilancia epidemiológica para evitar la dispersión de la enfermedad. También se ejecutan acciones para controlar y minimizar los riesgos y sobre todo llamar a la población a entender la percepción del riesgo de la COVID-19. Ingentes son los esfuerzos que se realizan en las unidades asistenciales y otras habilitadas para las atenciones a pacientes positivos o sospechosos a la enfermedad. En esta reunión de trabajo se enfatizó en el cuidado de los infantes de las edades pediátricas, dado el incremento que hoy se constata en la provincia de Santiago de Cuba de estas personitas enfermas con la COVID-19. Se hace un llamado a la familia a la protección de ellos, igualmente a la protección de los ancianos en los hogares, en esas casas de abuelos que hoy también requieren de resguardar la vida de estas personas de 60 años y más. También se hizo un análisis profundo de las indisciplinas de la población y la falta de percepción del riesgo. Para ello, las autoridades de defensa del municipio hacen un llamado y es entonces mi conversación con Niurka Bell, presidenta del Consejo de Defensa Municipal. Efectivamente, el análisis ha estado dirigido en primer lugar a una evaluación profunda de la reorganización de los servicios que se prestan en las arterias principales de la ciudad, que nos generan gran aglomeración de personas, sin descuidar, lógicamente, todas las medidas previstas, además un incremento de la desinfección e higiene de las manos que vamos a estar estableciendo también en estas arterias principales, dígase de Enramada, Aguilera. Hemos evaluado, desplazar algunos servicios hacia otras zonas de la ciudad que nos permita una mejor organización de las colas. De igual manera, evaluamos la necesidad de reforzar el papel de nuestros grupos de brigadas COVID que tenemos en cada uno de estos lugares, de manera que puedan tener una mayor efectividad en las acciones que realiza. Y el llamado a nuestro pueblo, porque podremos estar adoptando muchas medidas organizativas, muchas medidas de higienización, pero si no hay una conciencia de nuestro pueblo en función de lograr ese distanciamiento físico, no podremos ganar esta batalla. Y el llamado está a ese pueblo santiaguero, que lo logramos en la primera ocasión de estar más de 187 días sin casos confirmados, a que continuemos con la disciplina, con ese necesario distanciamiento físico en las colas y el uso del nasobuco, porque estamos seguros que de esta manera es la única forma en que nosotros podemos bajar el contagio en Santiago de Cuba. Muchísimas gracias, Niurka Bell. Ha sido la presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Santiago de Cuba. Y así estoy poniendo punto final a mi contacto informativo. Las gracias. Paso la señal a los estudios centrales. Buenas tardes, llega ahora el momento de la actualidad deportiva al mediodía. Granma e Industriales se juegan toda una larga y difícil temporada en un partido de béisbol, cuando a esta hora disputan el quinto juego de la serie de playoff. No hay mañana para Lasanes y Leones, es ganar o irse a casa. Y como bien, este duelo decisivo para este juego, los granmenses cuentan con el lanzador más fiable de Cuba en momentos de máxima tensión, el caballo de batallas Lázaro Blanco, quien ya mantuvo en un puño a la ofensiva azul en el juego 2.
De momento, Industriales golpeó primero por tubo impulsor de Tyler Hernández en la misma primera entrada. Sin embargo, el manager de los azules, Carmona, no le dio muchas oportunidades a Michael Taylor, que abrió con 2 bases por bolas y fue sustituido por Pavel Hernández. El juego lo empató Carlos Benítez con hit impulsor y hasta ahora Granma continúa la amenaza en la baja de la primera entrada con bases llenas y solamente un out. Este juego mantiene en vilo a toda la afición del país, por lo que implica Industriales. La mitad de Cuba quiere que pierdan y la otra mitad que gane. Ningún equipo despierta tantas pasiones como esta. Pasamos al voleibol. Hoy 5 cubanos salieron a la cancha desde el mediodía en el duelo de la jornada en la Superliga Italiana, cuando Lube Civitanova enfrenta al Perugia con el primer lugar del torneo en juego. En partido correspondiente a la jornada 21, ambos elencos buscan una importante victoria en aras de alcanzar la cima de la clasificación. El Perugia de León comanda la tabla con 52 unidades, solo 3 más que el Lube Civitanova, de los miembros de la selección nacional Robert Landi Simón y Marlon Yan, en el que también destacan los atacadores Leal y Juan Torena. De ganar el Lube en 3 o 4 parciales, estaría escalando a la cima por mejor diferencia de puntos, a falta de una jornada por disputar en la Superliga Italiana. El juego marcha a esta hora apenas en el primer set, con ventaja del Lube Civitanova. Y en noticias del olimpismo, Tokio insiste que los Juegos Olímpicos se celebrarán a pesar de la pandemia en Japón. Habrá Juegos Olímpicos, pase lo que pase. Eso reiteró el martes el comité organizador de Tokio 2020, que ya expresó su voluntad de hacer de esta edición un modelo para futuras ocasiones. Seguiremos adelante sin importar cómo evolucione el coronavirus. Tenemos que dejar atrás los debates sobre el hecho de que se disputen o no. La pregunta es cómo los organizaremos. Las declaraciones se producen mientras el primer ministro Yoshihide Suga anunció el martes una prolongación de un mes del estado de emergencia ante la pandemia, decretado en enero en varios departamentos del país. Un endurecimiento de las condiciones de acceso a Japón para los no residentes ya forzó el aplazamiento de varios eventos deportivos, entre ellos una prueba de natación sincronizada que iba a servir de torneo de clasificación olímpica, postergada ahora a mayo, cuando su fecha prevista era a principios de marzo. Según encuestas recientes, una amplia mayoría de la opinión pública japonesa se opone actualmente a albergar los Juegos este año, temiendo que ello agrave la situación sanitaria. Regresamos para hablar de béisbol cuando precisamente Industriales acaba de terminar la primera entrada. No hizo más carreras Granma, el juego está empatado 1-1 en la parte alta de la segunda. Ahora vamos a la arena internacional, pues en la Serie del Caribe de Mazatlán en México, República Dominicana no dejó margen a las sorpresas y mantuvo su favoritismo al derrotar este martes 11-6 a Panamá. El equipo de Urquiola no pudo contener a los dominicanos, que se desataron al bate y sentenciaron el juego con 8 carreras en la primera mitad del choque. Juan Lagares continuó brillando con 7 carreras impulsadas, mientras que Robinson Cano lleva de 8-5 en la Serie del Caribe. La victoria fue para Joe Van Meter con una salida de calidad. Ahora Dominicana lidera el torneo con marca de 3-0, mientras que los Federales de Panamá, dirigidos por Urquiola, quedan segundos con 2-1, empatados con Puerto Rico. Los boricuas vencieron 6-4 a México con un rally decisivo de 3 carreras en la quinta entrada. Los locales tomateros, que no cuentan con el cubano Joel Quisguiber por decisión de la dirección deportiva de la liga, como confirmó hoy el presidente de la Federación Cubana, Higinio Vélez, tienen marca de 1-2, al igual que Venezuela, y serán el próximo rival de Urquiola esta noche. Y cierro con fútbol, pues la Juventus de Turín golpeó primero en las semifinales de la Copa Italia al vencer al Inter en la ida 1-2 en el estadio Giuseppe Meazza. Fue un duelo trepidante, pero marcado por el nerviosismo de ambos equipos en defensa. Precisamente la seña de identidad del fútbol italiano, que fue lo que falló. El Inter se adelantó tras una gran contra guiada por el genial Barella y rematada por el toro argentino Lautaro Martínez. Buffon pudo hacer más, pero a los 40 años los reflejos no son los mismos. Y cuando más dominaba el equipo de Conte, sucedió un error infantil de Ashley Young que cambió el signo del partido. El VAR, como vieron, decretó el penalti por agarrón al colombiano Cuadrado, y Cristiano Ronaldo no perdonó. Antes de terminar la primera mitad, del joven Bastoni pagó la novatada ante la presión insaciable de Cristiano, que le robó el balón para marcar a puerta vacía y dejar a la Juve a puertas de la final también, precisamente. Esta tarde Napoli y Atalanta se miden en el partido de ida de la otra semi. Y así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía.
Gracias, Sandy. Muy buenas tardes para ti. Y acabamos de conocer que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció a su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa y a su gabinete la propuesta de nominar para el Nobel al contingente Henry Reeve. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel dijo que su reconocimiento honra la noble misión de nuestros médicos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, resaltó la ayuda desinteresada e inquebrantable del gobierno y el pueblo de Cuba a su país al proponer al Nobel para la Brigada Médica Cubana, que lleva salud a todo el mundo. This evening I wish to recognize in particular the selfless and unwavering assistance of the government and the people of Cuba. True to its history, this small island nation has demonstrated solidarity with the hardest hit countries and sent more than 3,700 Cuban medical people throughout the world to assist in the fight against COVID-19. In recognition of this effort, the South African cabinet has approved a proposal to nominate the Henry Reeve International Contingent of doctors specialized in disaster situations and serious epidemics, or as they are commonly known, the Cuban Medical Brigade, for the 2021 Nobel Peace Prize. La baja percepción de riesgo ante la COVID-19 puede cambiar la vida de las personas. Al final de nuestra emisión le proponemos una historia sobre esta dura realidad. Avanzamos con otros temas. El método de enseñanza Yo Sí Puedo, creado en Cuba, alfabetizó hasta la fecha a más de 10 millones de personas de 30 países. En declaraciones al diario Granma, la directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación, Eva Escalona, explicó que el programa beneficia a comunidades indígenas de Australia y Mozambique. Hoy se trabaja para aplicarlo en dispositivos móviles y en las redes sociales en una apuesta por la alfabetización digital. Además, el Ministerio de Educación colabora con 13 países en asesorías a los ministerios del sector e impartiendo docencia en los diferentes niveles educativos. Este miércoles concluye el Congreso Internacional Pedagogía 2021. Intensas jornadas de debates virtuales distinguieron este encuentro, donde los participantes han socializado experiencias e intercambiado sobre los desafíos actuales en el campo de la enseñanza. Docentes e investigadores de más de 25 países participan en este Congreso Internacional que durante 3 días ha sido un espacio para intercambiar experiencias y debatir sobre temas medulares de la educación en el mundo. Esta última jornada del Congreso inició con una conferencia del teólogo brasileño Frei Beto sobre la educación y la pandemia. Frei Beto precisó que según datos de la UNESCO, la pandemia ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes en 188 países. Se refirió a cómo el confinamiento impuesto por la COVID-19 expuso aún más las desigualdades sociales. Señaló que la pandemia le ha dado un nuevo significado a la educación, la que debe ser orientada y pensada para los jóvenes que habrán de enfrentar los desafíos de la década 2030. Lo cual exige una metodología pedagógica capaz de activar el pensamiento crítico y de despertar la creatividad y la originalidad. Como parte de las actividades previstas para esta jornada, tuvo lugar además un panel sobre la importancia de las alianzas sólidas e integradas para garantizar una educación inclusiva y de calidad. En los 8 simposios del encuentro, educadores de diversas naciones han intercambiado sobre temas como el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación a favor de la educación, la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes y los desafíos de la formación inicial y permanente de docentes para el desarrollo sostenible, entre otros. Este congreso, que lo hacemos por primera vez de manera virtual, ha demostrado las posibilidades que tenemos a pesar de todas las limitaciones, pero que todos nuestros maestros puedan intercambiar sus experiencias, puedan socializar sus resultados de investigación, para de esta manera no detener el Congreso Pedagogía 2021 y poder dar respuesta a nuestro gran lema, que es siempre por la unidad de los educadores.
Realizado por primera vez en modalidad virtual debido a las circunstancias impuestas por la COVID-19, el evento, que tiene lugar cada 2 años, vuelve a reunir a docentes de varias naciones, esta vez a través del ciberespacio, para continuar compartiendo modos de hacer. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Una delegación cubana participa en la sesión del Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas. Según el sitio web del Ministerio de Cultura, la cita acontece hasta el 6 de febrero y por primera vez sesiona de manera virtual. El comité examina el impacto de la situación epidemiológica en las industrias culturales y creativas, la protección de la diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital y otros temas relativos al Fondo Internacional de la Diversidad de las Expresiones Culturales. La publicación informa del lanzamiento del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en un escenario en el que las industrias culturales se encuentran entre las de más rápido crecimiento en el mundo y se han convertido en un factor esencial en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en otros temas, la Semana de la Cultura Camagüeyana se celebra cada año del 1 al 7 de febrero. En este 2021, un amplio programa artístico y literario se traslada a la plataforma digital. Protagonista de incontables páginas en la historia y el arte, Camagüey es una ciudad con un reconocido patrimonio material y espiritual alcanzado a lo largo de 507 años. Oportunidad para reflejar el quehacer de las manifestaciones artísticas resulta la Semana de la Cultura, pero esta vez las plataformas digitales acogen las propuestas de instituciones, creadores, el movimiento de aficionados y la vanguardia artística. Se ha realizado teniendo en cuenta el contexto de forma virtual, donde se comenzó por la acostumbrada lectura del bando por nuestra presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y bueno, se mantendrán todas las actividades programadas, como por ejemplo la asamblea solemne que estamos acostumbrados a tener, igualmente exposiciones, el Salón de la Ciudad, otras actividades donde se mostrará lo mejor del quehacer artístico, cultural de cada una de nuestras instituciones, nuestras casas de cultura. Durante 7 días un programa artístico y literario se inserta en escenarios virtuales para mostrar las riquezas y los valores más genuinos de una villa con 507 años. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el carismático vocalista, compositor y productor musical Sima Funk está por completar la presentación de los temas que integran su más reciente producción y lo hace rodeándose de más talento femenino. Se trata de La Papa, una canción divertida y muy funky, tal y como adelantó el artista en una entrevista exclusiva a la agencia cubana de noticias. No estaba planificado, pero me di cuenta escribiendo la canción que necesitaba una voz de mujer. Al momento pensé en Diana Fuentes porque hace mucho tiempo que escucho su música, explicó el artista. Luego de responder al llamado comenzó la diversión tanto en las sesiones de estudio como en la realización del videoclip, a pesar de realizarse bajo estrictas medidas sanitarias. Justamente el ingrediente femenino es una especie de hilo conductor en la producción de estos 5 temas que validan también la necesidad de las personas de ser feliz ante las actuales circunstancias. Espero que les guste, que la gente se conecte con el texto, con la idea y con la combinación de Diana Fuentes y Sima Funk, concluyó el artista. La Papa se estrena en las redes y canales oficiales este jueves 4 de febrero. Y en más noticias, la integración institucional de la cultura en Granma muestra resultados de valía. Tal es el caso de la expo Yo Soy un Hombre Sincero, que por tercera ocasión abre sus puertas en el suroriental territorio. De la mano de estos creadores volvemos a la siempre renovada figura del maestro. Desde sus propios estilos, ellos nos ofrecen un Martí íntimo, onírico, trastocado en luz, sombras, rojos, blancos y negros que perduran. Estamos ante la obra de Alexis Pantoja, Juan Luis Maceo, Junior Figueredo Lora, Rafael Fuentes Rojas y Juan Ramírez, quienes convocados por la UNEAD y la Sociedad Cultural José Martí en Granma, protagonizan esta propuesta. Yo Soy un Hombre Sincero contiene una 10 y media de piezas
trabajadas en diferentes formatos y técnicas. En tanto deviene esencia de un proyecto integracionista UNEAT Sociedad Cultural José Martí. Martí es tan universal que nuestros artistas pues lo asumen y así lo llevan al lienzo. Es decir, que para nosotros es una idea extraordinaria. Los artistas le debemos mucho a Martí. Es decir, hay muchas cosas que decir a través de la obra de él y la importancia que tiene hacer espacios de este tipo para nosotros es vital, porque realmente no estamos descubriendo nada, sencillamente estamos tributando, es decir, con mucho honor para nutrirnos de enseñanza, de valores. Con curaduría de Juan Ramírez Martínez, presidente provincial de la UNEAT, la muestra estará abierta al público hasta finales del mes en curso. Así se honra, desde la cotidianidad, al Martí amante de la paz, el decoro, la justicia, la libertad y las artes. Aquel que sostuvo: el pintar es una delicia de la fantasía, una ocupación noble, una protesta de la luz, un acto de rebelión de alma fina contra la existencia grotesca, bestial, insípida. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así me despido por hoy, nos vemos mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes. También para ti, Claudia. Bueno, todavía existen en el país muchas personas con baja percepción del riesgo ante la COVID-19. La siguiente historia, que se origina en la provincia de Cienfuegos, nos muestra cómo unas horas de recreación pueden cambiarle la vida a toda una familia. Yailin fue uno de los contactos del evento de COVID-19 que se produjo en la discoteca Benny Moré de la ciudad de Cienfuegos. Y ese día yo regresé temprano porque no la estaba pasando bien, no me sentía bien y regresé. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba aquí en la casa. En aquel entonces no pensaba en las consecuencias de esta mortal enfermedad. Tenía mucho decaimiento, tenía como deseos de vomitar. Me dio fiebre esa noche, me dio 38 de fiebre y bueno, ya estuve como ese fin de semana completo con mucho dolor de cabeza, decaimiento, ganas de vomitar. El domingo de ese fin de semana me lavo yo la cabeza y como que no siento el olor. Cuando salí le dije a mi mamá: mami, no tengo olfato ninguno, no huelo nada, incluso me llevé perfume para probar y nada. Y perdí también el paladar. Cuando ella y su madre son diagnosticadas con COVID-19, vinieron los temores. Sí me sentí muy mal, porque a ver, que yo lo tenga, está bien porque es mi responsabilidad. Pero ya después, cuando me dijeron que era positivo, ese día me dio un dolor en el pecho, porque yo decía: Dios mío, la niña, porque la niña duerme conmigo y yo todo se lo hago a la niña, ¿me entiendes? Y eso sí me cayó mal. Me sentí muy mal, porque yo de pensar que se lo podía transmitir, que ya se lo había pegado a mi mamá, porque fue mi culpa, que también se lo pegara a la niña, sí, ya eso sí me dio muy fuerte. Gracias a Dios la niña no se me enfermó. Yo decía que era imposible no pegárselo a la niña, porque yo todo se lo hago a la niña. Hoy ya están de alta, ya su segundo PCR fue negativo, pero aún sufren secuelas de la enfermedad. Tengo mucho dolor en los riñones. Cuando hago las tareas normales de la casa, lavar, limpiar, sí es como que se me aprieta el pecho y como que sí me da mucho dolor en el pecho y como que me siento cansada. Ya yo después que hago todo me siento muy cansada, muy débil. Yo nunca he sido una persona que sea gruesa, ¿ves? Yo siempre he sido delgada, pero no como ahora. Parece que la falta de apetito fue grande. Yo me pasé días sin comer nada. Un poquito de sopita mi mamá me mandaba, pero ya, de ahí en fuera, nada más. Ahora el peligro ha pasado, pero no descuidan las medidas de seguridad y envían el siguiente mensaje. Yo sí fui una de las personas que pensaba de que a mí no me iba a llegar esa enfermedad, ni como a mí, ni como a mis seres queridos. Y a todas las madres yo lo único que les deseo es que cuiden a sus niños, porque realmente es una enfermedad muy mala.
que te deja secuelas. Mientras que esté todavía la COVID, yo por lo menos no salgo más de mi casa por mi mamá, por lo que vivió mi mamá, por lo que viví, la preocupación que viví todos esos días, esperando el resultado de mi hija y de mi papá. Yo si no, en estos momentos de la vida no saldría porque tengo que cuidar a mi hija. Sirva este trabajo como una lección de vida para todos los que aún piensan que no son vulnerables a una enfermedad sin rostro. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El llamado es a seguir tomando todas las medidas para protegernos de una enfermedad que sigue entre nosotros. De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, cuide a su familia, cuide a su comunidad. Nos vemos mañana. Así es, buenas tardes. My dad. I can see, hear, and smell things that I shouldn't be able to see, hear, and smell. I said I need somebody. Pensar como país también es una responsabilidad. Es pensar con un sentido colectivo, es hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad. Aquí, en nuestro medio, pensar como país es producir más, con más eficiencia y contribuir más con los compromisos que tenemos con el Estado. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Mentalista. Sustantivo. Se dice de quien emplea la agudeza mental, la hipnosis o la sugestión. Manipulador magistral de la mente y del comportamiento. Puerto Deportivo de South Beach, San Francisco, California. Hola, la víctima es John Flynn, 48 años, casado. Cho ha ido a por su esposa. Es consejero delegado de Symphony. ¿Symphony? Creo que es una agencia matrimonial de lujo. ¿Ricachones en busca de jovencitas? Sí. Le dispararon 2 veces en el pecho a quemarropa y cayó al agua. Según una mujer que oyó ruido desde otro barco, la muerte se produjo a las 5 de la tarde. ¿Algún testigo? No, ninguno. Ese moretón parece antiguo. Eso opina el forense, pero ni él ni los técnicos han averiguado mucho.